Muy buenas tardes con todas y todos. Estamos aquí en la séptima charla conversatorio de la serie La 21 Talks. Estamos aquí en la sede nacional de La 21. Encantadas y encantados de tener con nosotros a Brian Morillo, quien, es ingeniero ambiental, es maestrante en unos temas súper relacionados con lo que vamos a hablar hoy, que es, si no me equivoco, sustentabilidad y desarrollo. Me falta algo por ahí. Ya nos comentarás tú, y además es el oficial de impacto de la empresa Ichtion, que justamente trabaja en temas de economía circular y con especial énfasis en economía circular inclusiva. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? El tema de nuestra conversación el día de hoy es, insisto, economía circular inclusiva. En el Ecuador, a partir del 2019, hemos tenido una serie de hitos que se han ido cumpliendo para empezar el Pacto Nacional de la Economía Circular, que fue suscrito en agosto de ese año en la ciudad de Guayaquil con más de 200 firmantes. Después de eso, se trabajó desde la Asamblea Nacional en la Ley de Economía Circular Inclusiva, que, si no me equivoco, fue publicada el año 2021. Sí. Después de eso, tuvimos el reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Circular Inclusiva. Paralelamente a esto, se trabajó en el Libro Blanco de la Economía Circular, que es un documento fundamental de investigación que en la primera parte definió 5 sectores estratégicos y después los fue obviamente detallando con una serie de indicadores y demás. Finalmente, este año 2024 se aprobó, se lanzó la Estrategia Nacional de Economía Circular Inclusiva, es decir, una serie de hitos, como ven ustedes, justamente para lograr que la gente conozca qué mismo es esto de la economía circular, pero que además los distintos actores de la sociedad civil, del sector privado, de los GATS, ¿no es cierto?, también las empresas, los gremios y finalmente el sector público, gobierno central, se sumen a una mirada estratégica unificada hacia una economía circular. Pero ya vamos a hablar con Brian justamente de cuáles son los desafíos, porque más allá de documentos, más allá de leyes, más allá de reglamentos, lo importante es que haya los suficientes incentivos para que los distintos actores que forman parte del ecosistema realmente se sumen a este movimiento mundial, porque no solo es en el Ecuador, que lo que nos va a permitir es cambiar completamente el chip. Ya nos va a contar, es justamente cambiar de la economía lineal, que es una economía en la que cada uno piensa solamente en su metro cuadrado, hacia una economía circular en la cual todos los actores que forman parte de esta cadena en realidad se vuelvan corresponsables de lo que sucede en cada una de las fases justamente de los procesos desde extractivos, de transformación y obviamente después de distribución y de puesta en circulación de los bienes y servicios para el consumo humano. Así que sin más, bienvenido Brian, y vamos a conversar sobre este tema tan apasionante que a mí personalmente me encanta. No, más bien muchísimas gracias por la invitación. Creo que es muy importante siempre generar espacios en los cuales nosotros podamos transferir el conocimiento que se va obteniendo. Es una de las cosas que venimos trabajando desde Ichtion desde hace algunos años, y la idea es que podamos socializar siempre, no netamente el tema teórico, ¿no?, que es lo que mencionas, justamente el tema del reglamento y todo, sino también un poco de las experiencias que se van haciendo acá. Entonces, hay varias organizaciones que ya están trabajando en esto. Entonces, siempre es importante poder contar desde la experiencia, desde el territorio, lo que se ha venido haciendo y los resultados que vamos teniendo a través de la implementación de proyectos, no solo tecnológicos, que es nuestro énfasis, sino también en el tema de, justamente lo que dices, de promoción de política pública, realización de estudios para mejorar de procesos de municipios, trabajar con el sector público, privado y siempre la vinculación de la academia. Perfecto, justamente hay una frase que a mí me encanta, ¿no?, que tiene mucho que ver con gestión pública aplicada, ¿no?, que es dato mata relato. No sé si han escuchado ustedes, pero es así. Si no tenemos datos, si no tenemos números, si no tenemos cifras, que además ojalá vayan cambiando y mejorando, no tenemos política pública efectiva. Así que en este sentido sí me gustaría que nos des un poco de los datos duros, ¿no es cierto?, de la realidad que vivimos en el Ecuador, y te voy a lanzar yo un dato duro, ¿ya? Un primer dato duro, que justamente tiene mucho que ver con una partecita de la economía circular, porque en realidad la economía circular es muy amplia, pero tal vez con esto la gente puede entender un poquito más ya en la práctica. Hablando de los residuos, ¿ya?, y de la no gestión integral de residuos que tenemos en el Ecuador. No tenemos una verdadera gestión integral de los residuos sólidos o líquidos en el Ecuador. Pero específicamente me gustaría hablar de los residuos orgánicos, que probablemente es uno de los en los que primero se puede trabajar para empezar a ver una economía o economías justamente inclusivas de una variedad de actores. Los datos que yo tengo
que habrá que ver si siguen siendo los mismos, pero los datos que yo tengo es que en el Ecuador entre el 57 y el 75% de los residuos que se generan en los territorios en el Ecuador provienen, digamos, son efectivamente residuos orgánicos. ¿Qué significa esto? Son residuos que provienen casi siempre de alimentos o de plantas, o sea, inclusive de lo que se corta en los jardines y en los parques de las distintas ciudades de nuestro país. Estos residuos, lastimosamente, la gran mayoría de las ciudades no son aprovechados, es decir, son enterrados, ¿no es cierto? O básicamente puestos ahí a disposición en botaderos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con una adecuada gestión integral de los residuos, en este caso orgánicos? Y cómo esto puede realmente ayudarnos a una real economía circular inclusiva. Ok, verás. Es muy interesante justamente el tema, aterrizando al tema de orgánicos. Y para esto te voy a plantear una premisa que pude ver en los últimos años que he trabajado justamente en economía circular, en gestión de residuos y con el reciclaje inclusivo. Y es que no existe una única solución, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, estamos hablando que en el Ecuador, estos son datos que estaba sacándole para hoy en el día de hoy. En el 2022 fueron cerca de 14.394 toneladas que se generan de residuos mensualmente. Entonces, estamos 14.300 toneladas anualmente. Mensualmente. Ah, mensualmente. Sí, Quito genera 2.500 toneladas, Guayaquil genera cerca de 3.000 mensualmente. Entonces, son datos sumamente graves y estamos hablando de que prácticamente son 7 toneladas que podrían ser residuos orgánicos. Sí, es verdad lo que tú dices, el porcentaje. Ajá, 7.000 toneladas. 7.000 toneladas mensuales de residuos orgánicos que se pueden generar. Y es verdad lo que tú dices. Depende mucho de la ciudad, depende mucho de cuál es su sector productivo, de cómo se desempeña, pero varía realmente entre un 50, 60, 70% dependiendo de los datos que se ven. Después ya vamos a hablar de los datos. Los datos. Ajá. Pero podemos ver que hay varias opciones. Entonces, tenemos varias opciones de diferente índole. Por ejemplo, puede ser un tema de aprovechamiento energético, en el cual nosotros podemos generar diferentes acciones para aprovechar los residuos orgánicos. Desde procesos de biometanización, que es coger los residuos, meterles a unas máquinas de biogás y generar con esto gas metano. El gas metano es muy buen generador de energía y se puede utilizar a través de motores para generar energía eléctrica, que en este momento sabemos que nos hace mucha falta. De hecho, Quito ya lo está haciendo, pero en un pequeño monto, ¿no? Que es algo diferente, sí, porque lo que se está haciendo Quito es capturar el gas metano que se genera en el relleno sanitario. Ajá. Que ese gas también no se genera, digámoslo, como debería hacerse a través de una planta de metanización. ¿Por qué? Porque está mezclado con otros residuos. Claro. Entonces, si nosotros sacamos esa producción de orgánicos, vamos a tener una mayor cantidad de biogás para poder aprovechar y generar mayor energía eléctrica. Sería mucho más eficiente poder hacer esta metanización, como dices tú, antes de que llegue al relleno sanitario, no una vez que ya está ahí. Entonces, esa es la idea. Después tenemos otras formas en las cuales nosotros, bueno, igual que la parte de la biometanización, también hay una parte siempre que sale, que es el resto, que esto puede utilizarse como abono orgánico. Otra de las formas que se puede hacer es efectivamente hacer humus. Entonces, con esto, con todo el material orgánico que usamos, nosotros podemos hacer en camas a través de diferentes metodologías que generar abono orgánico, que es otra línea que se está aplicando con los residuos orgánicos. Entonces, tenemos esas opciones que se pueden ir aprovechando para generar diferentes beneficios y que no llegue a esta cantidad de relleno sanitario. Sí, solo te quiero dar un dato que me parece súper interesante con lo que tú dices, que dato mata relato. Entonces, en una investigación que nosotros hicimos, se pudo identificar que en Riobamba, prácticamente, según datos propios de Riobamba, solo el 12% es la fracción de descarte. O sea, de todo lo que se genera en Riobamba, el 12% que es heces de perros, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales, todo eso. Si solo enviamos el 12% al relleno sanitario y aprovechamos el 88%, que es orgánico y reciclables, la vida útil del relleno sanitario se va a extender 30 años. ¡Qué maravilla! Y estamos hablando que el gobierno de Riobamba le costó hacer un relleno sanitario para 10 años, 10 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que con separar a la familia y aprovechar los residuos orgánicos y reciclables, estaríamos ahorrando 30 millones de dólares. ¿Riobamba ya lo está haciendo o solo es un estudio? No, eso fue un estudio que nosotros hicimos. Sin embargo, es interesante, ¿por qué? Porque con estos datos, al presentarle a las autoridades, ellos quieren, no, pues tenemos que hacer algo para separar los residuos. Lógico. Entonces empezaron un proyecto piloto en el centro de Riobamba. Muy bien. Entonces, esa es la idea de que se pueda dar con esta información. Y en Quito, yo diría, empecemos por lo que le compete al municipio, es decir, los mercados municipales. Que todos los residuos orgánicos que se generan en los mercados municipales sean separados del resto. Y que además todo lo que se corta en los jardines,
digamos, en los parques, que en Quito son bastantes parques, lo que está inclusive en los parterres, todo eso también son residuos orgánicos que se pueden separar y que no vayan a parar al relleno sanitario. Sí, y de hecho esa es una de las formas, por eso te menciono que fuera de las tecnologías y los mecanismos que nosotros podamos hacer para aprovechar los residuos orgánicos, también la captura y la separación de los sectores que producen estos residuos es importante. Entonces, evidentemente, los mercados, tenemos muy grandes mercados aquí en Quito, ¿no? Tenemos los parques, que es lo que tú mencionas. Sin embargo, también es importante priorizar y empezar a tomar acción con la ciudadanía, que también tienen cierta responsabilidad en el tema de poder, como siempre digo, ya lo he dicho, separar los residuos. Si es que no se empieza a generar un proceso de separación de residuos, lo que tú decías hace un momento, todo el sistema de gestión no va a funcionar de manera adecuada. Es más fácil que nosotros separemos los residuos en el fuente y después hay una recolección diferenciada y lo demos una valorización adecuada que llegar al final. Ahí viene lo que tú dices. Yo llevo 20 años separando en la fuente, pero no hay después recolección diferenciada. Exactamente. Yo tuve la oportunidad, felizmente, de vivir en Italia durante 6 años y allá, desde esa época, te estoy hablando de hace 26 años, tú veías de estos grandes recolectores que eran cada dos cuadras más o menos. Y entonces los verdes eran los residuos orgánicos, los blancos era todo lo que es papel y los azules era todo lo que es metal, vidrio y plástico. Dime tú, ¿qué hacemos aquí? Si uno como hogar se para en la fuente y después vienen los grandes camiones de la Emaceo y juntan todo. Sí, y eso realmente es algo que nuestros recicladores de base no se dan abasto para hacer la recolección diferenciada de una ciudad que produce, ¿cuánto dijiste? 2.500 toneladas al mes. Y ahora, te voy a dar un dato bien. El 34.5% de los municipios tiene procesos de separación en la fuente. Cuando te decía lo de los datos, no sabemos qué separación en la fuente, puede ser que tienen alguna iniciativa y ya se considera como Loja. Separación. Loja es el más famoso. Bueno, pero es algo muy bueno, puede ser alguien que empezó un proceso de separación sencillo y tal vez ya se considera que tiene separación en la fuente, no necesariamente algo más completo. Pero la recolección diferenciada, que es lo que tú mencionas, de que no vienen a recolectar, solo 16.6% de municipios tienen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay municipios que tienen separación y otros no recolectan. Entonces, realmente eso es preocupante. Pero aquí también es importante las opciones que nosotros tenemos. Entonces, te voy a hablar del caso de Quito, ya que es el que conocemos. Además, aquí estamos. Exactamente. Desde Quito para todo el país. Exactamente. Entonces, aquí lo importante es que ya hay varias opciones, ¿sí? En sí esto, justo nosotros hablábamos hoy en la mañana con uno de nuestros representantes en Puerto Viejo, porque estábamos hablando de unas mesas de reciclaje inclusivo, y mencionábamos como lo que están haciendo. Y el tema es que hay que entender una cosa, la competencia de residuos es del municipio. Exactamente. El sector privado tiene que ser, según la ley de economía circular y su reglamento, y también ya la estrategia, tiene que empezar a tomar acción por la responsabilidad extendida del productor. Exactamente. ¿Sí? Sin embargo, la competencia de la gestión de residuos es del municipio. Así es. Las fundaciones, organizaciones, la academia son soporte para esa acción. No es que es una competencia de las organizaciones, no es que es una competencia de la academia, sino que el municipio tiene que tomar acción en eso. Entonces, en ese tema de que tal vez, como no hay esa separación, evidentemente, no hay esa recolección diferenciada, existen actores que están tomando esos nichos. Entonces, tenemos desde el sector privado iniciativas que están tomando la acción, como por ejemplo los puntos Gira, que es opción para que nosotros podamos separar en nuestras casas y con esos residuos irlos a depositar allá. Tenemos otra opción que es la aplicación, puede ser como Recibesi, que es una aplicación móvil en la cual tú puedes ahí suscribirte y de alguna forma puedes identificar cuál es el reciclador más cercano y donde tú entregues. Claro. Y la otra opción son los recicladores de base. Entonces, como tú decías, aquí en Quito, bueno, recaigo nuevamente los datos. Según diferentes fuentes hay entre 15.000 a 20.000. La red nacional 15.000 a 20.000 recicladores de base. A nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y en Quito? En Quito debe haber alrededor de unos 5.000. Ah, sí. 5.000. Entonces, como ves, son una gran cantidad de recicladores. Sí. Entonces, sí hay recicladores. Sí. Lo que pasa es que los recicladores de base no tienen la capacidad, no tal vez como persona, sino de insumos para poder operar en sí, en todo el sistema. ¿Por qué? Es muy sencillo que un reciclador, tal vez en una tricimoto adecuada y con todas las medidas de seguridad, pueda pasar por aquí. Exacto. ¿Cierto? Y vaya por cada una de las calles cogiendo las fundas ya separadas. Pero imagínate ese mismo reciclador teniendo que entrar en cada uno de los contenedores, abrir, meterse, separar la basura, que eso le va a tomar más tiempo. Entonces, el tiempo que tal vez le tomaría recolectar tal vez 2 o 3 cuadras se va a demorar en solo un contenedor para ver qué hay. Entonces, si nosotros, como dicen, separamos en la fuente, nos va a permitir bastante
apoyar a los recicladores. Así es. Entonces son acciones sencillas que nosotros podemos hacerle para ocupar ese nicho que los municipios no lo están haciendo. Justamente leí una noticia relativamente reciente, creo que de hace un mes más o menos. Yo soy parte de una red de toda América Latina en temas de economía circular, ¿ya? Y en esta red, como son de toda América Latina, ponen noticias de lo que están haciendo en otras partes. Esto era en un municipio en Colombia. El municipio en Colombia, es decir, la administración pública, en este caso territorial, había tomado la decisión de invertir importantes millones de dólares para entregar a las organizaciones de los recicladores de base en ese municipio unos vehículos absolutamente adaptados a la necesidad específica de esa recolección diferenciada. Es decir, de alguna manera los convierten en parte de una cadena en donde cada uno se hace corresponsable, pero obviamente ellos saben que estas asociaciones o agrupaciones de recicladores de base no van a tener ellos los recursos para la compra de este tipo de vehículos. Entonces, el municipio les entrega, obviamente debe ser con algún tipo de contrato, que se hagan responsables, que le den mantenimiento y que además los utilicen para lo que tiene que ser. Pero es el municipio el que de alguna manera, como dices tú, en base a una política pública, se hace cargo y les vincula, en este caso los recicladores de base, organizados en asociaciones para que puedan cumplir con ese rol de una manera segura. Porque también como puede ser, los recicladores de base no tienen a veces ni una mascarilla, no tienen guantes. Es tremendamente peligroso lo que puede haber en, digamos, en estas, entre comillas, fundas de basura, como les decíamos antes, porque si realmente hay un tratamiento adecuado, ya no solo que no es basura ni desechos, sino que se convierten en residuos. Y ese es un tema súper importante. Ya no hablar de basura, ya no hablar ni siquiera de desechos, hablar de residuos. Porque el momento que los residuos entran nuevamente a la cadena productiva, se vuelve parte de una economía, ¿no es cierto? Exactamente. Y aquí solo puntualizando unas cosas y después ya para entrar al tema de economía circular, es interesante que en nuestra región, fuera interesante, es importante que nosotros hagamos la puntualización del reciclaje inclusivo, porque tal vez en otros países, como tú bien mencionas, no existe esa figura del reciclador, sino que tal vez ya tienen un sistema muy bien desarrollado e integrado en el cual hay operarios, simplemente eso, exactamente, pero no es que haya un reciclador. Sin embargo, en nuestra región es una problemática y es el sector vulnerable de los residuos, que tiene que ser vinculado. Y ahí es la importancia de que la ley de economía circular no haya sido solo ley de economía circular, sino que realmente se haya vinculado con el tema de una ley que se quiso también en su momento sacar, que era la ley de reciclaje inclusivo. Entonces se vincularon las dos y una sola la ley de economía circular inclusiva, que es un muy buen instrumento. Evidentemente, como toda ley es mejorable, pero ya es un punto de partida y es un hito a nivel regional sacar como Ecuador ese reglamento. Ahora, fuera de eso, también es importante de que el municipio no solo genere el tema de insumos, que es importante, pero porque si nosotros damos insumos a los recicladores y no hay una normativa detrás, es un proceso de apoyo incompleto. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que realmente los municipios puedan vincular a los recicladores de base en sus procesos. Entonces, te voy a dar una información igual cuando estaba justo en el debate de la ley de economía circular, que hay un dato que los municipios estaban un poco preocupados porque decían, nos van a obligar a contratarles a los recicladores de base. Entonces la ley no te dice eso, ¿no? Sino más vincúlales. Entonces tú tienes varios mecanismos de vinculación a los recicladores y reconocimiento. Entonces el tema es que se empiezan a dar esos mecanismos, se empieza a dar esa discusión y se empieza a vincular. Y como tú mencionas el tema de Colombia, aquí en Ecuador ya hay organismos que pasan así. En Cuenca están vinculando a recicladores de base en el sistema de recolección. Tenemos aquí en Cuenca. Exactamente, Cuenca. Viva Cuenca, viva Loja. Ajá. No, viva Quito también. Tenemos otro ejemplo cercano, que es el del Cantón Montúfar, en San Gabriel, en Tulcán, que ellos también contrataron a una asociación de recicladores para la recolección. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomen ustedes los insumos, el camión, tomen esto, y ustedes se van a encargar de la recolección. Y los beneficiarios de lo que ustedes separen y todo lo que recolecten van a ser ustedes mismos. Ustedes pueden comercializar eso y valorizar. Entonces, eso es importante que se empiecen a dar ese tipo de acciones. Entonces, como te digo, hay el personal, el tema es dar esos insumos de reciclaje. Ahora, lo que tú mencionas, ya entrando a la economía circular, esa es una realidad. Entonces, la economía circular es un cambio de paradigma. Sí, es un cambio de paradigma. Yo digo cambio de chip. Sí, exactamente, es un cambio de chip. Cambio de chip aquí en el cerebro. Que a muchos les va a costar, tal vez, pero ya hay una tendencia muy grande que se está apoderando de una manera fuerte en la región. Entonces, como tú dices, hay varios colectivos, hay varias organizaciones, se está trabajando en economía circular. Digamos, hace un tiempo, antes de que se apruebe la ley, no es que los municipios o las autoridades hacían algo, sino que fueron colectivos, organizaciones que se empezaron a hablar de la economía circular. Se sumaron fundaciones, por ejemplo, nosotros
como Ictium Group pudimos apoyar en la elaboración de la ley de economía circular brindando insumos Recuerdo. para ellos. De ahí también... Ahí estuve vinculada yo también, pero desde la vicepresidencia. Ajá. Entonces, son esas cosas en las cuales después se fueron sumando ya las autoridades. Tenemos de ahora ya aquí en el Ecuador diferentes maestrías en economía circular, tenemos diplomados en economía circular. En la Católica, si no me equivoco. Ajá. Vemos que ya hay varias secciones para esto. Entonces, ¿qué es importante mencionar aquí? Que este cambio de paradigma está existiendo. Entonces, ¿cuál es el cambio? Cambiar de la linealidad a la circularidad. Solo brevemente para tal vez las personas que me temen no conocen. Claro, dije súper claro. Exactamente. La linealidad es el tema de yo compro algo, lo uso, lo desecho. Esa es la linealidad. Y me olvido. Y se quedó ahí. ¿Cuál es el tema? Que yo saqué algo de la naturaleza y no volvió a la naturaleza, sino que evidentemente esto, ¿qué pasó? Volvió a, digamos, la naturaleza, pero enterrado, entonces no se puede usar. La circularidad rompe eso. Entonces tenemos dos líneas, una línea orgánica y una línea más industrial. Entonces les voy a poner el ejemplo de un tomate, súper rápido. Ya. Entonces yo saco el tomate de la naturaleza, lo uso en mi casa y lo boto a la basura. Eso es lineal. La circularidad busca que yo saco el tomate de la naturaleza, lo uso en mi casa, pero los restos, lo que no funcionó, la cáscara y todo esto, lo cojo y no lo voy a botar a la basura, lo voy a botar al orgánico. Y lo orgánico vuelve otra vez a la naturaleza como composto. Esa es la circularidad. Y el tema industrial, ahora vamos a ver, por ejemplo, con el tema del caucho. El caucho sale de la naturaleza, ¿no es cierto? Claro, de los sale árboles. De la naturaleza, otra vez o del petróleo. Sí, exactamente, pero sale de la naturaleza. Y después de eso de la naturaleza lo usamos en llantas. Una vez que se acaba la vida útil de las llantas, les hago una pregunta a las personas que están aquí. ¿Dónde encuentran las llantas ustedes? Por todo lado. ¿Dónde encuentran más llantas? Botados en las vulcanizadoras. El mejor uso de las manifestaciones. Ese estuvo bueno. Exacto. Quemando llantas. Salen un montón ahí, ¿no es cierto? ¿De dónde asomarán? Pero son llantas en desuso. Claro. ¿Cuál es el problema? Que esa misma línea, ¿no? Linealidad no volvió a la naturaleza, o no volvió a una circularidad. No volvió al ciclo productivo. Exactamente. Y entonces, ¿qué se hace ahora? Esas llantas se cogen, se despelan, y ese caucho se corta en pequeñas partes y es utilizado como materia prima para poder tal vez utilizarlo en parques, utilizarlo en otros procesos y todo. ¿Qué es eso? Un proceso circular, si se dan cuenta. Entonces tenemos esa circular. Ese es ese cambio de paradigma que nosotros estamos buscando a través de este tipo de proyectos. Y es muy interesante porque en realidad en este concepto de la economía circular también hay algo fundamental, sobre todo para el sector productivo. Más allá de la reutilización o de esta responsabilidad extendida de los productores, viene un concepto adicional que de alguna manera es concomitante a la economía circular, que es la responsabilidad en el uso de los recursos, por ejemplo, el recurso agua y el recurso energético. Aquí en el Ecuador, y esto es muy interesante que la gente sepa, el ministerio, el que ahora le llaman, que todo el mundo le dice MIPRO, pero en realidad es más largo el nombre, el MPCEIP, es decir, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, tiene un concepto bien interesante que es política pública y que ya atraviesa varios gobiernos, que eso es importante, de los acuerdos de producción más limpia. Lo que hacen entonces muchas industrias, muchas empresas, es suscribir un convenio, un acuerdo en el que ellos se comprometen primero a hacer un diagnóstico de cómo están haciendo las cosas y después identificar dónde pueden ahorrar esos recursos, dónde pueden utilizar menos agua, dónde pueden utilizar menos energía, o sea, menos electricidad, o utilizarlo de una manera más efectiva. ¿Cómo ves ese tema dentro del concepto de la economía circular? Justamente, verás, para definir un poquito la economía circular se basa en 3 principios y es interesante, pero los 3 aterrizan aquí. Me traje esta ayuda didáctica, la polla, porque va a haber diferentes definiciones o términos, pero son 3 puntualmente. La preservación del capital natural, que es que nosotros a través de justamente esta circularidad tratemos de sacar menos productos de la naturaleza, lo que decíamos. Tal vez el plástico sale del petróleo, pero la idea es que, pensamos que tal vez el petróleo es infinito, ¿no? Pero no lo es. Entonces, la idea es que en lugar de nosotros seguir sacando plástico, sacar petróleo para producir plástico, utilizar el plástico que está disponible aquí. Entonces, así nosotros preciamos ese capital. El segundo es la optimización del rendimiento de los recursos, que es lo que tú mencionas, a través de la eficiencia que nosotros podemos sacar. Eficiencia energética, eficiencia del uso del agua, nosotros podemos utilizarlo de mejor forma estos recursos. Y la última es la eficacia del sistema. Y la idea aquí es diseñar para evitar residuos y también contaminación. Que eso es lo que vamos a ver ahorita, que es lo que tú decías. Y esto es transversal a alguna cosa, que es la regenerar los sistemas naturales.
Porque esa es una de las cosas que a veces se discute mucho, se critica dependiendo del sector, porque dicen que a veces relacionamos a la economía circular solo con los residuos. Claro, No es no es así, así. que habla desde ya, antes desde una gestión adecuada de los productos, de una gestión adecuada de recursos agua, una gestión adecuada de la energía. Que viene el diseño. Exactamente. El diseño. Entonces, ¿por qué mencionamos estos principios? Porque esto nos brinda a nosotros como industria, como pequeños. Mira, nosotros hemos dado justamente charlas de economía circular desde pequeñas empresas, desde pymes, así, desde emprendimiento de las empresas grandes, porque vemos que hay una oportunidad para diferentes sectores. Y esto cae justamente de lo que tú mencionas, en los acuerdos de producción más limpia. Y la idea es que las empresas empiecen a suscribir este tipo de convenios y puedan ir verificando cómo ahorrar recursos. La economía circular es el resultado de la aglomeración o de la vinculación de diferentes términos. Entonces, tú puedes encontrar el tema de la simbiosis industrial. Entonces, ¿qué es la simbiosis industrial aquí? Pero antes de ir a la simbiosis industrial, me gustaría solamente resaltar algo que dijiste tú. Ustedes están dando charlas en MIPIMES, ¿sí? Es importante entonces que quede con constancia para los que nos están escuchando que esto no es un tema solamente de la gran empresa. Esto no es un tema solamente de los grandes municipios. Esto es un tema de los municipios chiquititos, medianos, grandes. Este también es un tema de las MIPIMES, es decir, de las micro, pequeñas y medianas empresas y obviamente los grandes conglomerados industriales. Pero todos podemos hacer parte. Por eso es también importante resaltar el hecho que también los ciudadanos desde los hogares podemos hacer la diferencia. Ahora, sí, cuéntanos, ¿qué es la simbiosis industrial? Solo te menciono este tema por las oportunidades que se dan en la industria. La simbiosis industrial es que nosotros, a través de los residuos que genera una empresa, otra empresa la puede utilizar como materia prima. Entonces, te pongo un ejemplo. Empezaron a hacer un tema, aquí no he visto eso, pero en otros lados he visto que el pan viejo se utiliza como levadura para hacer cerveza. Entonces, ese es el tema. ¿Sí? Las panaderías, que se quedan con un montón de pan. Sí, y se lo va a utilizar para otro tema. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos como simbiosis industrial, que los residuos de uno sean la materia prima para que otras industrias puedan hacer. Y aquí ya hay un cambio. De hecho, hay una plataforma que es de simbiosis industrial en la cual las empresas pueden sumarse y ir poniendo como que... ¿Cómo se llama la plataforma? Simbiosis Industrial Ecuador. Así ¿y quién coordina eso? Que me parece que es Ceres. Ceres. Bueno. Imagínense, Ceres es una corporación civil que tiene como miembros a empresas de las más grandes en el Ecuador, pero sobre todo empresas que en su momento, ya son 20 años de esto, si no me equivoco, tomaron la decisión de ser responsables y trabajar hasta en la sostenibilidad. Así que eso es lo interesante. No sé cuántas eran, como 70 empresas, pero creo que son más ahora. Pero es que ya van aumentando, cada año está haciendo igual. En la plataforma la idea es que tú como empresa puedas ir y poner ahí como que yo genero tales tipos de residuos y después otra empresa puede ir y decir, estos residuos me sirven a mí, y yo puedo coger. Entonces, ese es el idea. ¿Sí? Excelente. Muy bien. En el tema igual de la economía circular, hay de hecho, vemos que ya hay un tema de desarrollo. Hace un tiempo hizo justamente el Ministerio de Producción, llamado ahora con todo el... Desarrollaron unas charlas de producción más limpia en las cuales igual nosotros como pudimos participar. Qué bueno. Entonces, la idea ahí pudimos ver a otras organizaciones que vinieron, unos capacitadores de Chile que ya tienen un avance. Sí, el avance es grande. Entonces, vinieron a puntualizar eso. Entonces, vemos que ya hay una intención de cambio y vemos también la participación de la empresa privada. Estaban ahí representantes de diferentes lugares, por ejemplo, estuvieron del ingenio azucarero, estuvieron... Bueno, está una SEM siempre entre una de las más comprometidas del sector. Pronaca, por ejemplo, estuvo ahí. Entonces vemos que hay varias organizaciones, empresas grandes que se están vinculando, que están habiendo estos detalles. Que quede constancia que no es propaganda de estas empresas, pero sí es importante resaltar que empresas grandes tienen este compromiso de realmente hacer una transformación en su ciclo productivo sobre la base de mayores niveles de sostenibilidad. Eso es bien importante. Es que yo como he dicho muchas veces, es interesante la dinámica del compromiso ambiental que todos tenemos. Por ejemplo, yo que he estudiado ya muchos años el tema ambiental, yo tengo mi conciencia ambiental y mi compromiso y digo, ya he vuelto por mi... En el ADN, sí. Pero la idea es que fuera de este tema ya aterrizando la empresa es un tema de ahorro de costos. Exacto. O sea, tú... Es eficiente. Exacto. Entonces, a través de, por ejemplo, tú tienes un proceso, digamos, en una empresa que generes residuos orgánicos y botas esos residuos orgánicos. Si esos residuos orgánicos los utilizas para generar energía, te estás ahorrando en el pago de energía eléctrica. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Hablemos fuera de tal vez como empresa del municipio, como una empresa grande. Tenemos una gran cantidad de residuos orgánicos que se podrían utilizar para generar energía eléctrica para Quito.
Imagínate. Entonces, Los centros comerciales. exactamente, o sea, podría darse ese tema. Los centros comerciales con sus patios de comidas. Imaginen cuánto residuos están generando. Pero podría darse. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros no es un tema también de solo el compromiso ambiental que podemos generar, sino la economía circular es una herramienta que tiene diferentes principios y, valga otras subherramientas que pueden ser utilizadas para generar beneficios económicos a las empresas, a las industrias y municipios. Como su nombre lo indica, recordemos que el nombre es economía circular. Entonces tiene indicadores, tiene motivaciones, tiene una serie de incentivos de orden económico para que los distintos actores se sumen a esta verdadera transformación y cambio de paradigma. ¿Sí? Muy bien. Pero puedo mencionar un ejemplo del cual me enteré yo más o menos hace unos 4 años y medio. Fíjense lo que es la vida. Hace 4 años y medio me enteré de este caso. Tengo este amigo que es un ingeniero agrónomo. Es un ingeniero agrónomo de esos que siempre está pensando en algo nuevo y en ser innovador y todo. Y él básicamente, él no trabaja con el sector público, trabaja exclusivamente con el sector privado. Pero sus clientes a veces son grandes empresarios y sobre todo grupos de la industria digamos, del sector agroindustrial. ¿Ok? Agroindustrial entre comillas, ya van a ver. Este era un señor de la provincia del Guayas, ¿no es cierto?, que tenía 300 hectáreas, ni siquiera son tantas. Son relativamente pocas comparado con las extensiones de las bananeras en la costa, ¿no? Pero este señor tenía 300 hectáreas de banano. Pero al lado, en una quinta que quedaba al lado, tenía chanchitos. No sé, 8,000 chanchos, me invento, ¿ya? Todos los días los chanchitos defecan. Y esos residuos, esos desechos en realidad de los chanchos iban a darlos a la basura, ¿ya? Y entonces este ingeniero agrónomo me dijo, verás, no botes eso. Con eso y con los residuos del banano y con otras cuestiones, empezó él a diseñar un fertilizante natural, ¿ya? Le fue tan bien con este fertilizante natural que creó una verdadera planta industrial que le sirvió no solamente a las 300 hectáreas de banano que se volvieron más productivas, sino que empezó a venderles a todos los vecinos. Es decir, no solo que ella dejó de comprar fertilizante, y fertilizante que seguramente era químico, utilizó este fertilizante que era producto de los residuos de sus mismas fincas, y además terminó produciendo algo que podía venderles a sus vecinos. Algo pequeño, imagínate, son solo 300 hectáreas. Ahora imaginemos lo que puede significar eso haciendo una asociación de chancheros y una asociación de bananeros. Esto multiplicado por la cantidad de hectáreas, no sé cuántas hectáreas habrá en el Ecuador de producción de banano, o sea, es enorme, ¿no? Entonces, algo simple, ¿no? Es que ese es el tema, que nosotros a través de estas pequeñas acciones podamos tomar acción y generar este tipo de emprendimientos. Y justo lo que mencionas ahorita, un caso similar nosotros tenemos en un asesoramiento que dimos para un proyecto de gallinaza, que es justamente los experimentos que hacían las gallinas. Entonces, ¿ellos qué hacían en este tema? Entonces, ellos era una comunidad en la costa que hacían exactamente algo similar. O sea, lo que cogieron ellos es con todo esto, hacer abono orgánico para sembrar maíz para darles de comer a las propias gallinas. Entonces, ya te das cuenta de esa circularidad. Entonces, ellos que vieron esto que era algo muy bueno, que realmente podía generar un beneficio para la comunidad, ahorrar costos para su pequeño emprendimiento y evidentemente quien se ve beneficiado era la comunidad. Entonces son esas acciones que nosotros podemos tomar para estas acciones. Y justo que mencionas ahorita el tema del capital natural, eso me parece algo muy importante. Que si bien ¿Qué es el capital natural? El capital natural es lo que todos nosotros tenemos aquí, es la naturaleza en sí. Entonces es la preservación de la naturaleza y contarlo como, tal vez uno diría como que la naturaleza está ahí, no vale. Y no, o sea, no es que no vale, eso cuesta. Y que exista ahí y que esté bien mantenido. Y hay que monetizarlo por un lado y cuantificar, hay que cuantificarlo por un lado y monetizarlo por otro, lo monetizable. Y es que es eso, o sea, que nosotros podamos preservar este tipo de cosas. Entonces, mira, te voy a dar un ejemplo aquí en Quito. El relleno sanitario de Quito cada cuando lo escuchas que está en emergencia. O sea, cada 3 meses. Viene y dice, está en emergencia. Y después de un tiempo, no, ahora tenemos que tener otro. Exacto, y de repente abren otro cubete en algún lado, se va más para la quebrada y otra vez otro más. Entonces, todas esas cosas que vemos es un daño que se está haciendo por el capital natural. ¿Qué va a pasar cuando ese relleno se colapse? ¿Y en dónde? Y la pregunta es, ¿qué territorio vamos a sacrificar?
¿Qué comunidad va a aceptar, no? Es que tal vez es una cosa porque nosotros no vivimos cerca, pero ponle, nosotros hace años yo participé en un estudio para verificar los dolores del relleno sanitario. Los que viven cerca de la Linga. comunidad de Linga. Sí. Entonces la comunidad de Linga. Comunidad ancestral, ¿no? Exactamente. Los habitantes más antiguos del Ecuador son de Linga, 10.000 años. Date cuenta de ellos. Las obsidianas. ¿Cuántos años pasaron ellos ahí viviendo de manera tranquila y llegó el relleno sanitario y te cambia tu vida? Claro. O sea, imagínate la doblación de tu sector, la doblación de todo lo que pudiste haber hecho. Doloroso. Entonces tú estás pasando la carretera en una montaña y tú hueles eso. Sí, entonces, hueles. Eso es súper fuerte. Entonces, fuera de ese tema también vemos la contaminación que tenemos de esos rellenos sanitarios. Entonces, hablamos del efecto que tenemos por los residuos, de alguna manera, pero también tenemos el efecto por la extracción de recursos. Sí, entonces aquí en el Ecuador vemos eso. Entonces, si hablamos de la minería, nada en contra de la minería, pero vemos el efecto que queda ahí. Nada en contra, pero sí. Sí, porque vemos el efecto que queda. Vemos los desastres que se dan en la Amazonía por el tema de los derrames de petróleo. Entonces, esa es una realidad. Entonces, la economía circular busca eso, evitar que sigamos sacando más recursos de la naturaleza, evitar que nosotros sigamos consumiendo más y de esa manera también proteger a la naturaleza. Y a través de la reinserción de diferentes productos de la naturaleza, también nosotros cuidamos de ese entorno. Entonces, esos son los beneficios de la naturaleza. Muy bien. Tenemos 5 minutos más y con eso cerramos, así que cuéntanos alguna otra cosa realmente, sobre todo innovadora, y más que nada, ¿qué está haciendo Istio? Porque es una empresa súper interesante que está innovando, ¿no es cierto? Que lleva 7 años ya, si no me equivoco, la empresa de creada, pero dale ahí, y veamos qué es lo que están logrando y sobre todo cuáles son las perspectivas a futuro dentro de este concepto de la economía circular. Bueno, nosotros somos una startup británica que tiene operaciones aquí en Ecuador. Entonces, está conformada por 3 organizaciones: ITION, que está en Reino Unido, tenemos aquí ITION Ecuador, que es la subsidiaria que aplica todo aquí en el país, y tenemos a Fundación Circular, que es el brazo, digamos, de social y de proyectos y académico del holding. Ya. Lo que nosotros hacemos es tecnologías y actividades para remover plásticos de ríos, bueno, plásticos principalmente, pero dentro de todo se encuentra todo, exactamente. El pobre Machángara. Claro, es terrible. Entonces nosotros hemos estado trabajando ahorita, tenemos 4 tecnologías que son de remoción, que se llama SURE, que son unas barreras y una banda de recolección de residuos automática, que al final tiene una identificación con inteligencia artificial de los residuos. Entonces, lo que hacemos nosotros es captar todos los residuos, sube por la banda y se va identificando qué tipo de residuo es. Este es plástico suave, plástico duro, todo eso. Son 2 pájaros de un tiro. No solamente recuperas, o sea, recolectas y salvas eso de que sí llegue hasta el mar, sino que además identificas. Es lo que decía eso yo. Es súper importante. Solo vuelvo un rato a lo que hicimos antes. Los datos, o sea, los datos es algo tan valioso que nosotros tenemos que generar y que estos datos que estaba hablando ahorita, no sé si sean certeros, ¿sí? Porque yo he visto la base de datos que son promedios. O sea, es un tema de que alguien reportó, algún municipio reportó que el 80% era orgánico. ¿Cómo generar pero al ojo. Exacto, entonces no sabemos si son veraces y evidentemente por las necesidades o carencias puede ser tal vez de una institución que realiza esto, puede ser que no corroboran estos datos. Entonces, para nosotros es muy importante generar esa información. Entonces, nosotros tenemos estos datos y podemos con esto ver en qué políticas. Por ejemplo, nuestro top... ¿En qué ríos están? Nosotros estamos en 4 ríos, en 3 ríos. Estamos en el río Tajamar, en Tucán. Estamos en el río San Pedro, aquí en Tucán. San Pedro, muy bien. Estamos en el río Puerto Viejo, en 2 lugares. En Picuazá, que es a las afueras de Puerto Viejo, y ya llegando a la boca de Crucita, ya casi en el mar. En Charapoto. Entonces ahí tenemos ubicados nuestros sistemas. ¿Y qué dicen sus sistemas del tipo de residuos que llegan a los pobres ríos? El principal residuo, plástico. El plástico, ese es el principal que nosotros podemos ver. El segundo es los contenedores de alimentos. ¿Sí? Y el tercero son fundas. O sea, fundas, pero todo es plástico. Es estas que pueden ser de las papas y todas estas cosas. Plástico y espuma flex. Sí. Entonces nosotros vemos eso. Sin embargo, quiero contarles que es interesante los datos porque depende de la realidad de cada sitio. Por ejemplo, nosotros en Picuazá sacamos muchas fundas llenas de basura. Porque el sistema no da abasto a diferentes lugares y las personas, en lugar de depositarlo en la basura, lo que hacen es cogen. O sea, la basura no pasa por recoger eso, entonces ellos que hacen, no me voy a quedar aquí acumulado para que se den ratas ni moscas. Lo boto al río.
Botan la funda completa llena de basura. Ay, madre mía. Debe haber lugares en los que queman porque sí es una problemática real aquí que se ve que queman, pero es que también depende de la concepción, porque de hecho hay comunidades indígenas en las cuales los orgánicos lo utilizan como composto. Eso es lo bueno. Entonces, das ese tema. Entonces, el tema es que el municipio, que decíamos antes, como competencia, llegue a esos lugares también. Entonces, vemos eso. Aquí en Quito, por ejemplo, sacamos mucho plástico. Mucho plástico. Del San Pedro. En San Pedro. Ajá. Exacto, todo lo que es. Y de ahí también, en Tucán igual es algo muy similar, también se encuentran en cambio contenedores de agroquímicos, que a veces igual no hay muchos de esos, se pueden okay. Entonces, pues también es industrial, es industrial también. Depende de eso. Entonces vemos esa realidad. Entonces, ¿por qué es importante los datos y que los datos sean buenos? Y es que con eso nosotros podemos tomar acciones. Políticas públicas basadas en evidencia, exacto. Eso es fundamental, señores y señoras y señoritas. Efectivamente, yo creo que uno de los temas fundamentales del trabajo que ustedes hacen es que esto está basado en ciencia, está basado en evidencia. Y estos datos duros después nos sirven para tomar mejores decisiones. Brian, no quiero quitarte más de tu valioso tiempo, danos un mensaje final dirigido a las personas que nos escuchan, que nos miran y que están aquí. Yo creo que voy a enfocarlo en 3 aspectos, ¿ya? Ese mensaje final. El primero es invitarles a un tema de consumo responsable. Que el consumo responsable va a ser la base para que no generemos esos residuos, ¿sí? Porque en lugar de tal vez comprar plásticos, podemos utilizar algún vaso reciclable. En lugar de estar comprar botellas plásticas, podemos utilizar vasos de vidrio y agüita. Sí, exactamente. Mira, y nada de botellas de plástico. Porque nosotros hemos participado en eventos que son ambientales y economía circular, y lo primero que te ponen a ti como ponente es la botella de plástico. Entonces, no puedes hacer eso. Yo siempre que organizo digo cero botellas de plástico. Tienes que ser coherente en esas cosas. Entonces, el primero sería ese ejemplo, o sea, que busquemos el tema de consumo responsable. Exacto. El segundo, esto es un mensaje igual a las personas que nos ven, a los tomadores de decisiones, a las personas que puedan ser después tomadores de decisiones, es el tema de la economía circular. Aquí sin el apoyo de los recicladores de base no puede funcionar. Exacto. Porque los recicladores de base son ese sector vulnerable. Entonces es muy importante que nosotros podamos apoyarlos. Y parte clave de la cadena. Es que es de eso. Y nosotros vincularles a todos los sectores. Nosotros hemos hecho encuestas y hay recicladores que viven con $100 mensuales, en lo mejor de los casos. Hay, en alguna asociación que hicimos una vez, el mejor llegaba a 180. Entonces, imagínense vivir con esa cantidad, que es una realidad que nosotros podemos ver. Entonces, realmente es buscar la forma de apoyarles, y eso es lo que vamos a hacer. Y la tercera es un llamado igual al sector industrial, al sector empresarial, que le vean a la economía circular como una herramienta para mejorar sus procesos, como una oportunidad para mejorar sus procesos. Porque no te habla solo un tema de mejoramos esto con un tema ambiental, con un tema económico, sino que es una mejora de procesos. Evito costos tema de eficiencia. Evito un costo de gastar más, evito un costo de lo que pasa ahorita, que hemos visto, muchas industrias empezaron a generar procesos de implementación de paneles solares en la industria, porque evidentemente vieron que la autosustentabilidad funciona mejor. Y hoy por hoy son los que se han salvado y no han tenido que comprar generadores. Y esa es la idea, que nosotros empezamos a hacer esos cambios. Eso es el Y en este último tema de las industrias, a mí me parece sumamente importante algo adicional que seguramente vamos a hablar en un siguiente conversatorio, y es el tema del financiamiento verde. Miren lo que está pasando. Europa está cambiando totalmente. Ellos tienen el Pacto Verde Europeo. ¿Qué significa el Pacto Verde Europeo? Que ellos solamente van a financiar y le van a comprar solamente a las industrias que demuestren que están haciendo cambios sustanciales en todo el ámbito de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Dentro de muy poco, es el 2029. El 2029, una serie de normativas que ya están en vigencia en Europa van a tener un impacto de extraterritorialidad en América Latina y obviamente en el Ecuador. Nosotros encima tenemos un acuerdo comercial con Europa. Tenemos una serie de beneficios, como por ejemplo que no haya una serie de aranceles. Pero si las empresas ecuatorianas que exportan a Europa no cambian el chip, no solo que no van a tener financiamiento más conveniente por parte de, digamos, bancas de inversión o bancas comerciales europeas, sino que probablemente no van a poder exportar a Europa. Y les cuento una cosa adicional. La China está atrás. Los chinos ya están tomando normativas similares a las europeas. Esto parecía imposible, ¿no? Porque todo el mundo decía que los chinos están atrás, no les importa. No. Los chinos también están tomando decisiones, exacto, es un tema de eficiencia, pero también ellos se dan cuenta que el rato que quedan fuera, ellos tampoco van a poder exportar a Europa. Así que, señoras y señores, la tendencia es mundial. Muchas gracias, Brian, por tu presencia el día de hoy y esta linda conversación. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias.